indispensable el microscopio óptico para hacer una adecuada correlación clínico-histopatológica. Nosotros tenemos acá lo que llamamos correlato clínico-patológico, ¿no? Que ya les he explicado en qué consiste, y ustedes tienen que ser unos expertos en hacerlo. O sea, partiendo del cuadro clínico, tienen que llegar a las alteraciones estructurales y funcionales posibles y viceversa. O sea, tienen que conocer ese juego y hacerlo bien. Bueno, tenemos aquí resultados de aprendizaje. Primer capítulo, lesión celular y procesos adaptativos celulares, necrosis y apoptosis. Segundo capítulo, inflamación y reparación. Tercer capítulo, trastornos hemodinámicos. Cuarto capítulo, neoplasias. Y quinto capítulo, patología pulmonar. Los 4 primeros capítulos corresponden a patología general. Y lo que sigue es patología especial, o sea, patología de órganos y sistemas. En la segunda fase, patología cardiovascular, patología digestiva, patología hepática, de vesícula biliar y páncreas. Tercera fase, patología renal, patología del aparato reproductor masculino, patología del aparato reproductor femenino, glándula mamaria y patología de la gestación. Entonces, esos son todos los capítulos que vamos a ver en este curso. Ahora, lógicamente que este es un sílabo que está pues muy antiguo para lo que nosotros tenemos, ¿no? El sílabo actualizado ya lo voy a colgar aquí en el Microsoft Teams más adelante. ¿Sí? Los temas por fase sí siguen manteniendo igual el sílabo de 2026. Sí, vamos a ver ahorita en la calendarización, que en la calendarización sí no me he equivocado, la calendarización está bien. Ya, bueno, en cuanto a estrategias didácticas, principalmente clases teóricas, ¿no? Para teorías, clases teóricas. Y prácticas, presentación de especímenes macroscópicos y microscópicos, desarrollo de la guía de prácticas y presentación de casos clínicos. Entonces, en la práctica van ustedes a presentar casos clínicos, pero esto ya quedan con cada profesor de práctica. En cuanto a teoría, nosotros tenemos básicamente clases teóricas que van a ser representadas por mi persona. En mi caso, yo no acostumbro a dejar capítulos para ustedes, ¿no? En algunos cursos, algunos capítulos los desarrollan los alumnos, pero en mi caso yo prefiero hacer todos los capítulos. En cuanto a la evaluación es sobre 20. Tenemos entonces 2 exámenes teóricos por fase. Cada examen teórico 20 puntos. Se saca un promedio. Y tenemos puntos adicionales que se les da, en mi caso, en base a un paso virtual, que yo les aviso que es en las noches, finalmente son los sábados en las noches, un solo paso virtual por fase. Y cada paso virtual es sobre 2 puntos. Entonces, al promedio de los 2 exámenes teóricos se le suma los 2 puntos del paso virtual, por lo que la nota es sobre 22. Sobre 20 los exámenes y 2 puntos adicionales que se les brinda por haber dado el paso virtual. Claro que si ustedes no se presentan al paso virtual, pues sencillamente no se les suben los 2 puntos, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente se les saca el promedio que es sobre 20. Tampoco se les baja la nota. El promedio es sobre 20. Lo demás es un añadido. Los 2 puntos son un añadido. Entonces pueden no darlo si tienen una excelente nota o buena nota en exámenes teóricos, pues no tienen para qué dar el paso virtual, ¿no? Tienen ya buena nota, ¿no? Para los que están un poco mal, más bien hay posibilidad de subir. ¿Sí? Una pregunta, ese examen sobre 2 puntos, ¿es después de los exámenes o antes? No, es a mitad, en mi caso, ¿no? Yo soy la que toma pasos virtuales, porque Gladys toma pasos orales, también sobre 2 puntos, y es los 2 puntos que ella toma sobre pasos orales los suma, igual que hago yo.
van a ser pasos virtuales sábado en la noche, el sábado del primer examen de cada fase. Cada fase tiene 2 exámenes. Tiene el primer examen de la primera fase, el segundo examen de la primera fase. Yo tomo un paso virtual en la noche del primer examen de la primera fase, primer examen de la segunda fase y primer examen de la tercera fase. Ahí están los 2 puntos. Bueno, actividades de investigación formativa y responsabilidad social. Bueno, creo que sobre la evaluación no hay mayor duda, ¿no? Está facilísimo. Sobre 20 exámenes teóricos por examen teórico y 2 puntos adicionales. Ahorita vamos a ver la calendarización para poder ver qué fechas exactas les toca las evaluaciones. Para la parte de prácticas, cada profesor tiene un poco de libertad, ¿no? Es también sobre 20 y cada profesor evalúa conforme le parece. Generalmente son 2 puntos de guía prácticas, 2 puntos de casos clínicos, 2 puntos de pasos, evaluación continua y lo demás es examen práctico, que es igual al de histología. O sea, microscopio con láminas, ustedes hacen el diagnóstico, van rotando y la suma de todo va a dar 20, ¿no? Si el profesor de prácticas quiere poner puntos adicionales o no los quiere poner, eso depende de cada uno. Yo solamente estoy hablando de teoría. Sí, estamos de acuerdo con Gladys de la forma de evaluar. Investigación formativa. Cada grupo de prácticas en la tercera fase va a hacer una monografía sobre algún tema del curso. Cada grupo de prácticas. Una sola monografía, es que cada alumno hace su monografía. Los 15 alumnos del grupo de prácticas hacen una monografía, ¿no? Sobre el tema que quieran. Ustedes escogen el tema. Hacen la monografía con la bibliografía correspondiente, etc. Entonces, facilísimo. Y el profesor de prácticas puede dar puntaje adicional por la monografía o puede no darlo. Porque, como ya he dicho, el profesor de prácticas está un poco libre para decidir cómo va a calificar. Responsabilidad social. En este caso, en la tercera fase, los delegados de las secciones, por ejemplo, aquí están todas las secciones, ¿no? Pero cada sección debe tener su delegado, sección A, sección en mi caso, sección B, su delegado, sección D y sección E, cada uno con su delegado. Entonces, a mi cargo estarían 3 delegados. Y los 3 delegados tienen que organizar conmigo la actividad de responsabilidad social, que consiste en hacer una donación a, por ejemplo, albergues de menores, ¿no? Digamos, sitios donde están los niños abandonados, los niños huérfanos, por ejemplo, y se hace una donación. Yo me encargo de la parte económica y los delegados se encargan ya de la parte práctica, de comprar las cosas, averiguar lo que necesitan los niños de los albergues y entregar la donación. Entonces, prácticamente la responsabilidad social está a mi cargo y a cargo de los delegados. La mayoría, los alumnos en general no participan porque son ustedes muchos como para poder ir a entregar una donación. No hay necesidad de que vayan pues todos, el delegado y un par de alumnos más, no se necesita otra cosa. Ahora, la bibliografía, pero investigación formativa y responsabilidad social se dejan para la tercera fase. En otros años, la profesora Gladys hacía una actividad de responsabilidad social por su cuenta, por ejemplo, una mañana deportiva, o también hacía clases de bailoterapia, sesiones de bailoterapia, en las cuales se contrataba pues, una profesora de baile y ustedes bailaban con la música que se les ponía con la finalidad de que se les estresen. Pero ya este año creo que ya no lo quiere hacer, pero si lo quiere hacer, o también la mañana deportiva, entonces ya lo de la donación ya no sucedería. Solamente en el caso de que no haga Gladys
la sesión de bailoterapia o la mañana deportiva haríamos la donación de la que yo les estoy hablando. En cuanto a la bibliografía, tenemos Patología Estructural y Funcional de la editorial Elsevier por Kumar, Abbas y Ali. La última edición que hemos utilizado, la que hemos usado el año pasado, es la 10ª edición publicada el año 2021, pero hay una edición 11ª que se ha publicado el año pasado. O sea, tenemos la 11ª edición del año pasado, que es 2025, pero hasta donde yo he averiguado, esta edición 11ª no ha sido traducida al castellano, ¿no? Yo tengo la edición 11ª, hay cambios en cuanto a biología molecular, fundamentalmente, a patología molecular. Pero ustedes sería complicado que accedan al libro al inglés, porque del libro en inglés, para empezar, no hay fotocopia. En cambio, de la edición del 2021 sí hay fotocopia, que creo que cuesta 80 soles y se vende a la salida de la universidad. Entonces ustedes tendrían acceso fácilmente a la edición 2021. Y la edición 2025, si no está traducida, no creo que haya fotocopia para que ustedes compren y puedan estudiar de ahí. Ahora, la profesora Gladys me dice que debe usarse la edición 2025, pero para mí es un poco complicado decirles que se use la de 2025 porque no van a tener ustedes acceso a eso, a esta edición traducida. Y si desean la edición en inglés, tienen que comprar el libro original, que es caro. Es alrededor de 350 soles el libro original. Y la fotocopia, 80 soles. Entonces, me parece que se debería seguir usando la 2021, aunque ya está desfasada, ¿no? Estoy diciendo que hay una nueva edición, pero también tenemos que tener en cuenta que ustedes tienen que tener el texto para leer. La bibliografía complementaria, patología de Rubin y patología de Strayer, 2019 y 2023, que eso hay en la biblioteca. La biblioteca tiene el libro de patología de Rubin y el libro de patología de Strayer, por si quieren ustedes complementar el libro de Robbins. Bueno, esto nada más en cuanto a los profesores, Gladys Núñez, mi colega, patóloga igual que yo, la que les habla, Yolanda Yelena Concha, y el profesor Lenin Figueroa Guaracha, que va a trabajar en prácticas, y la profesora que acá no aparece su nombre, que se llama Mar del Ángel Ponce de León, Mar del Ángel Zapata Ponce de León. Y somos, digamos, los 4 docentes que nos vamos a ocupar de este. Bueno, creo que respecto al sílabo está todo claro. No sé si hay alguna pregunta, porque ahora vamos a ver la calendarización. Ya, no hay ninguna pregunta, entonces pasamos a la calendarización de teoría. Esta es la calendarización de teoría, que está, sí es 2026, la calendarización sí está bien, felizmente. Y tenemos entonces la clase inaugural, que empezamos hoy día, que es la semana del 2 de marzo al 6 de marzo. Entonces, tenemos una clase hoy día y terminamos el capítulo el día viernes. La próxima semana empieza el 9 de marzo, segundo capítulo, inflamación y reparación. Una sola semana, 3 horas de clase teórica. La semana del 16 de marzo, trastornos hemodinámicos, y se empieza neoplasia. Y terminando esa semana, si el lunes es 16 de marzo, el sábado sería 21 de marzo. Entonces, el 21 de marzo sería el primer examen de la primera fase, con estos 3 temas. El tema de esta semana, el tema de las 2 siguientes semanas.
21 de marzo y 21 de marzo, que es sábado, en la noche, 9 de la noche, tenemos el paso virtual, las secciones que trabajan conmigo, ¿no? Que son, bueno, ustedes los que trabajan conmigo, 21 de marzo, 9 de la noche, paso virtual sobre 2 puntos en relación a estos temas que estamos viendo acá. En la mañana dan examen teórico y en la noche tenemos un paso virtual de lo mismo. No hay necesidad de que estudien más, etc., ¿no? Son los mismos temas. Luego viene 2 capítulos de neoplasias, o perdón, 2 semanas de neoplasias, 2 semanas de neoplasias. Porque neoplasias es un capítulo sumamente largo. Y después, el 11 de abril, el sábado, viene a ser el segundo examen de la primera fase. Prácticamente el segundo examen de la primera fase viene a ser solo neoplasias. El año pasado eran 30 preguntas por cada examen de fase. Y hacíamos 3 temas, un poco para prevenir que no se estén pasando las respuestas. Los temas son diferentes. Teníamos tema A, B y C, con la finalidad pues, de que no sea muy fácil estarse pasando las respuestas entre ustedes. Tenemos después la siguiente semana, que vendría a ser la semana del 6 de abril. La semana del 6 de abril tenemos patología pulmonar. Patología pulmonar. Después tenemos la semana del 13 de abril. Pero la semana del 13 de abril es la semana de exámenes de primera fase que toma la universidad. Acá, en esta semana del 13 de abril, ustedes tienen examen de semiología, psicopatología, etcétera. Todos los cursos que llevan ustedes, entonces, se libran de un curso. Porque esta semana no tienen examen de patología, pero sí de los demás cursos. Y no va a haber clases de patología porque es semana de examen, no hacemos clases. Luego tenemos la semana del 20 de abril, patología cardiovascular. Y el sábado 25 de abril tendríamos el primer examen de la segunda fase. Temas patología pulmonar y patología cardiovascular. Como es el primer examen de la segunda fase, en la noche, 9 de la noche, tendrían el paso virtual sobre 2 puntos. Luego tenemos semana del 27 de abril, patología del aparato digestivo. Semana del 4 de mayo y del 11 de mayo, o sea, 2 semanas. Hígado, vías biliares y páncreas. Porque el capítulo de hígado también es sumamente largo, como les estoy indicando. Sábado 16 de mayo, segundo examen de segunda fase. Patología del tubo digestivo, hígado, vías biliares y páncreas. Luego, la semana siguiente, 18 de mayo, patología renal. La semana del 25 de mayo, no tenemos clases porque ustedes tienen sus exámenes de segunda fase, menos patología. Todos los cursos que llevan ustedes van a rendir exámenes esta semana, la del 25 de mayo, menos patología. Porque de patología pues ya rindieron, ¿no? El 16. 25 no se hace clases. Semana del 1 de junio. Patología de aparato reproductor masculino y también patología de tracto urinario inferior. Patología de tracto urinario inferior. Por lo tanto, el 6 de junio tenemos primer examen de tercera fase. Patología renal, patología del aparato reproductor masculino y patología de vías urinarias inferiores. Y como es el primer examen de tercera fase, dan el paso virtual conmigo de la tercera fase para tener los puntos para poder subir. Luego, 8 de junio, aparato genital femenino. Luego,
exploración y patología de la glándula mamaria. 20 de junio, segundo examen de tercera fase, con lo que terminamos el curso. Después del segundo examen de la tercera fase y después de que hayan ustedes rendido los exámenes de tercera fase, tenemos los exámenes de rezagados. Hay examen de rezagados de las 6 fechas, pero en realidad yo les pediría que se esfuercen por rendir examen cuando les toque, ¿no? Porque si esperan, si no dan examen, no se presentan al examen, simplemente les tienen que estudiar, no estudiaron, pues no dan el examen. Al final van a tener que estudiar después de que hayan terminado todos los exámenes del curso. Entonces es un poco pesado para ustedes ponerse a estudiar un examen, un tema que ya pasó hace varias semanas. Bueno, con eso terminamos el curso. ¿Alguna pregunta respecto a la calendarización? Creo que está claro. ¿Qué cosa? Los pasitos de primera fase, o sea, de primer examen de cada fase, ¿va a ser solo de esos temas que tomen ese examen? Claro, solo de esos temas. Porque, por ejemplo, segundo examen de segunda fase, ahí ya no tomo paso, ya tomé. Esos son otros temas. Bueno, creo que está todo claro. Entonces ya con eso terminamos la calendarización de teoría. Tenemos entonces la calendarización de prácticas, aunque el profesor de prácticas tiene un poco de libertad. Las prácticas empiezan la próxima semana, la semana del 9 de marzo. Vamos a ver láminas de respuestas celulares al estrés, metaplasia, atrofia, hiperplasia, etc. En cuanto a la segunda semana, vamos a ver, por ejemplo, necrosis, reacción granulomatosa cuerpo extraño, inflamación aguda y crónica, etc. Y así sucesivamente, ya es un poco largo estar señalando los contenidos de cada práctica, porque eso ya lo tiene que hacer cada profesor, ¿no? Pero tenemos que las evaluaciones prácticas sí son la semana de exámenes que indica la universidad. Entonces, junto con exámenes teóricos de todos los cursos que ustedes llevan, menos patología, van a tener los exámenes prácticos de todos los cursos, incluyendo patología. Ahí sí ya no se puede, se da antes, ¿no? Ahí se da en esa semana. Ahora, respecto a las prácticas, cada fase tiene 4 prácticas, pero son 5 semanas. La sexta semana es examen. Entonces, la quinta semana sirve para presentación de casos clínicos, que cada profesor de prácticas va a indicar qué casos clínicos se van a presentar. Y si hubiera algún feriado a lo largo de la fase, entonces en la quinta semana se pueden poner al día de la práctica que perdieron. Y si no han perdido ninguna práctica, porque no los cogió ningún feriado, entonces sirve, después de la presentación de casos clínicos, se hace el repaso de las láminas que se han visto a lo largo de la fase. Eso en la primera fase y en la segunda fase, porque en la segunda fase también la fase dura 5 semanas. La tercera fase dura solamente 4 semanas. Entonces solamente hay 3 semanas de práctica. La cuarta semana de la tercera fase se presentan casos clínicos y se hace repaso o se recupera alguna práctica que hayan perdido por algún feriado en la tercera fase. Entonces creo que ya está muy claro lo que se refiere a prácticas, y cualquier pregunta adicional ya ustedes la hacen a cada profesor de prácticas. Entonces con esto hemos terminado de presentar el sílabo y calendarización. Entonces, bueno, vamos a...
tratar de iniciar la grabación. A ver. ¿Alguno de los delegados o alguien que nos pueda ayudar con la parte del manejo de la computadora para poder iniciar la grabación? Por favor, no es que hayas pintado tanto. Salen del texto. De modo que si hay algo que no se les ha explicado en la clase, pero está en el texto, se les puede preguntar, porque en la clase pues, no se puede tratar todos los temas. Pero ustedes tienen el libro. Lo que se quiere es que ustedes lean el libro, porque no queremos que ustedes se acostumbren a estudiar solamente los PowerPoints de los docentes. ¿No? Queremos que ustedes lean los libros. Bueno, no los libros, sino el libro, que es el texto, en este caso, el texto. Y es un texto un poco amplio, pero el de la edición 2021 tiene bastante biología molecular, pero el de la edición 2025 tiene algunas cosas adicionales, ¿no? Nuevas moléculas que se han descubierto para diferentes funciones. Esa es la principal característica. En lo que se refiere a microscopía, macroscopía, eso está igual, porque eso no cambia. La patología molecular, eso cambia, todo el tiempo cambia. Vamos a continuar con la definición. Creo que ustedes ya saben lo que significa el prefijo pato, ¿no? Logos significa estudio de. Pato significa sufrimiento o enfermedad. Entonces la patología estudia las enfermedades, pero todos los aspectos de la enfermedad, desde su causa, mecanismos bioquímicos, alteraciones funcionales, biología molecular, hasta llegar a las alteraciones estructurales y por último al cuadro clínico. Subdivisiones: patología general y patología especial. Patología general, en realidad, para nuestro curso son solamente 4 capítulos, ¿no? Que son lesión celular, procesos adaptativos celulares, inflamación y reparación, trastornos hemodinámicos y neoplasias. Entonces son los 4 capítulos de patología general. Patología general hacemos en la primera fase. Segunda y tercera fase, patología especial. ¿Cuál es la diferencia? Si se llama patología general, quiere decir que tratamos procesos patológicos generales, por ejemplo, inflamación. Son los mismos mecanismos de inflamación en el caso de inflamación en el tejido cardíaco, inflamación en la piel, inflamación en el tejido cerebral. Por eso es un capítulo de patología general, ¿no? El mismo proceso patológico, inflamación, se estudia de manera general y se aplica a todos los tejidos. También los conceptos de neoplasias se aplican a todos los tejidos. Nosotros tenemos cáncer de piel, cáncer de hígado, cáncer de estómago, pero en el capítulo de neoplasias hablamos de principios generales de todos los tumores. Por eso neoplasias tiene que ser de la patología general. Ahora, patología especial. Por ejemplo, empezamos con patología pulmonar. Entonces, ahí sí vamos a hablar de enfermedades características de cada órgano y sistema. Segunda y tercera fase, patología especial, empezando con patología pulmonar.
y terminando con patología de la glándula mamaria y patología de la gestación. Tenemos entonces, para empezar con lesión celular, la teoría celular de la enfermedad, enunciada por un patólogo alemán, Rudolf Virchow, en el siglo XIX. Según este patólogo, todas las enfermedades se inician con alteraciones celulares. Entonces, la base de la enfermedad es el daño a la célula, la alteración de la célula. Las células en forma colectiva dan lugar a lesión de un tejido y a lesión de un órgano. Vamos a ver ahora procesos adaptativos celulares también. Partimos de una célula normal que mantiene su homeostasis. Este concepto de homeostasis ustedes lo tienen porque ya lo han visto antes. Se refiere a un estrecho margen de estructura y función. Dentro de este estrecho margen, la célula tiene que desempeñar todas sus funciones para mantenerse saludable. Por ejemplo, la concentración de calcio del citosol tiene límites muy estrechos. Y estos límites tienen que mantenerse para que la célula funcione de manera normal. Lo mismo en lo que se refiere a forma celular, a distribución de las organelas, etc. Estructura de la membrana celular, etc. Todo eso se mantiene dentro de límites estrechos de estructura y función. Sin embargo, la célula normal está en un medio ambiente y ese medio ambiente ejerce diferentes estímulos sobre las células normales. Algunos de estos estímulos les llamamos estímulos estresores. Y también otros pueden ser estímulos dañinos que causan lesión. Entonces, un estímulo dañino causa de frente una lesión en la célula. Pero el estímulo estresor es un cambio en el ambiente en el cual se encuentra la célula que da lugar a cambios en la estructura y función de manera que la célula se adapta. O sea, pasa a un nuevo estado de homeostasis. La homeostasis en la célula adaptada es diferente a la homeostasis en la célula normal. Vamos a estudiar los procesos adaptativos. Pero las células adaptadas pueden seguir funcionando normalmente. Sin embargo, los estímulos estresores, los estímulos que causan estrés sobre la célula, a veces pueden ser muy intensos o permanecer por mucho tiempo. Y la célula que al comienzo se adaptó, seguía funcionando normalmente, pierde la adaptación por alguna razón, pasa a lesionarse. Entonces, la célula adaptada es una célula saludable, en realidad. Se la considera saludable, pero ha cambiado su estado de homeostasis. Ha sufrido una serie de cambios para poder hacer frente al estímulo estresante. En el caso de una célula dañada, el estímulo dañino puede tomar una duración muy corta, puede ser transitorio, pero mientras se aplica, por más transitorio que sea, causa un daño. Pero si es transitorio, el estímulo va a desaparecer, actúa y desaparece. Entonces, la célula ha sido dañada, pero como ya desapareció el estímulo dañino, la célula se recupera. Entonces, a eso le decimos lesión reversible, porque la célula regresa a lo normal. Sin embargo, el estímulo dañino o agresivo puede ser de una magnitud muy grande y la célula lesionada, de manera reversible, pasa rápidamente a ser una célula lesionada irreversiblemente. Y una célula lesionada irreversiblemente va a la muerte por necrosis o apoptosis. Tenemos acá un ejemplo de adaptación y muerte. Partimos de una célula normal del músculo cardíaco. No, es una célula normal, ya saben. Y este es
una rodaja de un corazón que se obtuvo durante una autopsia. Tiene un color rojo muy fuerte. Es un color rojo ladrillo fuerte. Lo mismo se ve acá, color rojo fuerte. Porque se le ha añadido un químico que se llama tricloruro de trifeniltetrazolio. Este reactivo con algunas enzimas de la célula miocárdica, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica, da lugar a un precipitado color rojo ladrillo. Quiere decir que este color rojo ladrillo significa que las células han estado viables. En el momento de que la persona murió, porque esto es un corazón de una autopsia, cuando murió, las células estaban viables. Puede haber muerto de cualquier causa, pero no ha muerto de necrosis de la célula, de muerte de células cardíacas, ¿no? Porque estamos viendo que todo se ve rojo. O sea, las células estaban viables. Pero acá vemos, si comparamos, por ejemplo, ventrículo izquierdo con este ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho. A ver, no sé si me pueden ayudar para hacer más grande el puntero. A ver, joven que me ayudó para hacer más grande el puntero. ¿Con esto? No sabes cómo es. Acá. No, creo que es el mismo. Sí, creo que es el mismo. Tenemos entonces, si comparamos el ventrículo derecho con este ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo con este ventrículo izquierdo, vemos que acá está la pared del ventrículo muy grande. Si este es el septo ventricular, es todo esto el septo ventricular, mucho más ancho. Si esta es la pared libre, la pared lateral del ventrículo izquierdo, esta es la pared lateral del ventrículo izquierdo, muy engrosada. Quiere decir que este es un corazón hipertrófico y la hipertrofia es un proceso adaptativo. Pero las células están viables, todas las células están vivas, no hay células muertas. Igual que en este caso. Quiere decir que este es un corazón de una autopsia de un paciente que cuando falleció tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso, de una autopsia de una persona que tenía un corazón normal, y en este caso, de una autopsia de un paciente en el cual vemos que el corazón, el miocardio, es de color rojo ladrillo, pero acá no, acá se ve de color amarillento. ¿Qué significa? Que no había la enzima deshidrogenasa láctica en esta parte del tejido para que actúe sobre la sustancia tricloruro de trifeniltetrazolio para dar lugar a un precipitado rojo. No había la enzima. ¿Por qué no hay enzimas deshidrogenasa lácticas en toda esa parte? Cuando una célula se muere, se forman huecos en la membrana celular. Eso es signo de muerte celular. Se fragmenta la membrana celular y se forman huecos. Todo el contenido de la célula, enzimas y todas las moléculas que ustedes se imaginan, iones, etcétera, salen fuera de la célula, ¿no? Entonces, aquí ha habido un infarto. Quiere decir que ha tenido un infarto más o menos unas 12 a 14 horas antes de morir. Entonces, murió, se le hizo la autopsia, pero el infarto lo tuvo más o menos unas 14 horas antes de morir. Puede haber muerto por una complicación del infarto, por ejemplo. En este caso, macroscópicamente es normal, ¿no? Lo mismo acá, no se ve estas áreas lo que significa que si murió de un infarto, el infarto lo tuvo, por ejemplo, durante
una media hora o unos minutos antes de morir. Ahí tuvo el infarto, de modo que no se nota, macroscópicamente no se nota, porque fueron pocos minutos antes de fallecer. Entonces, no hay tiempo para que se produzca la ruptura de las membranas celulares, como para que todos los componentes salgan hacia afuera. Nos parece que fuera normal, pero no descarta que haya podido fallecer de un infarto, pero pocos minutos o media hora, por ejemplo, antes de morir, y en la autopsia no se nota el infarto. Porque hasta que se rompan las membranas celulares, hasta que salgan todas las enzimas, etcétera, tiene que pasar por lo menos unas 12 horas, 12, 14 horas, que deben haber pasado en la persona cuyo corazón vemos acá, donde aquí sí se ve los signos de infarto. Adaptaciones celulares del crecimiento y la diferenciación. Respuestas celulares frente a estímulos que no causan lesión, pero son estímulos estresantes, de modo que exigen una respuesta de la persona, perdón, de la célula, una respuesta de la célula. La célula alcanza un nuevo estado de homeostasis que le permite seguir funcionando de manera saludable. Empezamos con hipertrofia. Aumento en el tamaño de las células y aumento en su capacidad funcional. Sucede en células con mínima o ausente capacidad de proliferación. ¿Quién no puede proliferar? ¿Qué células? Músculo estriado esquelético, músculo estriado tipo cardíaco. El músculo estriado tipo esquelético tiene una capacidad bajísima de proliferación. La capacidad de proliferación no es cero, pero es sumamente baja. Hay algunas células madre en las filas musculares esqueléticas que permiten la regeneración, pero en un grado muy bajo. Entonces, en general, para efectos prácticos, podríamos considerar que el músculo esquelético no se divide después del nacimiento. Lo mismo en relación con el músculo estriado tipo cardíaco, que tampoco tiene una capacidad de regeneración igual a cero, pero es mínima. Y, por ejemplo, frente a un infarto, ya hemos visto un infarto, la cantidad de tejido que tiene que volver a lo normal, que tendría que regenerarse, es muy grande. Y con una capacidad ínfima de regeneración del músculo cardíaco, pues no se podría efectuar ninguna regeneración. Entonces, para efectos prácticos, consideramos que el músculo estriado tipo esquelético no tiene capacidad de regeneración. Acá lo que se ve blanco es la cicatriz de un infarto antiguo, es una cicatriz de un infarto antiguo. También sucede hipertrofia en células que pueden proliferar, por ejemplo, músculo liso uterino. Causas de hipertrofia: aumento de la demanda funcional y estimulación hormonal excesiva. Vamos a ver ejemplos. Físico-culturistas. Entonces, aumento de la demanda funcional por el exceso de ejercicio. Entonces, hay una hipertrofia fisiológica del músculo estriado de tipo esquelético. En el embarazo, el útero tiene un aumento de la demanda funcional porque tiene que albergar al feto que está en crecimiento. Pero el músculo liso del útero tiene capacidad proliferativa, pero también sufre hipertrofia en el embarazo. Entonces, las células aumentan de tamaño, aumentan de capacidad funcional, pero también aumentan en número. Músculo liso del útero durante el embarazo. Y lo mismo pasa en la lactancia. La glándula mamaria sufre una combinación de hipertrofia e hiperplasia. En la hiperplasia hay proliferación celular. En la hipertrofia, la célula aumenta de tamaño y aumenta su capacidad funcional. Y eso pasa con las células de la glándula mamaria. Hay una diferenciación hacia acinos mamarios y los acinos mamarios adquieren la capacidad secreta. Pero la hipertrofia puede ser patológica, causada por enfermedades. Aumento de la demanda funcional por enfermedad.
Entonces la hipertrofia no puede ser fisiológica, ¿no? Y siempre es anormal. Ejemplo, sobrecarga de trabajo del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial sistémica, estenosis aórtica. Entonces ahí tenemos una sobrecarga de trabajo sobre el músculo estriado de tipo cardíaco del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo derecho, sobrecarga de trabajo, hipertensión arterial pulmonar, estenosis valvular pulmonar. Sobrecarga de trabajo, hipertrofia. Porque no puede haber hiperplasia. Estamos diciendo que en el músculo estriado ventricular, músculo estriado cardíaco, no hay hiperplasia salvo una capacidad regenerativa mínima. Si comparamos el tamaño a los 9 meses del embarazo o cerca a los 9 meses del embarazo con un útero de una mujer que no está embarazada, hay bastante diferencia. Combinación de hiperplasia e hipertrofia, porque se puede. El músculo liso uterino lo puede hacer. Aquí tenemos músculo liso uterino normal y músculo liso hipertrófico durante el embarazo. Vemos que las células no solamente se alargan, sino se hacen más gruesas. Aumentan de tamaño, pero también hay hiperplasia. Aumenta el número de células. Acá vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septo interventricular, muy engrosado, hipertrofia, y pared libre del ventrículo derecho, perdón, ventrículo izquierdo, muy hipertrofia. Ya hemos hablado de causas o ejemplos de causas básicamente. Mecanismos: aumento de la demanda funcional, estimulación de las vías de señalización intracelular, inducción de genes que estimulan la síntesis de proteínas intracelulares. ¿Qué tiene que suceder para que una célula aumente de tamaño y aumente su capacidad funcional? Tiene que haber actividad sintética. Por ejemplo, fibra muscular estriada cardíaca. Se hipertrofia, se hace más grande. ¿Qué tiene que aumentar? Primero, el volumen del citosol. El volumen del citoplasma tiene que aumentar, porque la célula es más grande. Tiene que aumentar el número de miofibrillas. Tiene que aumentar el número de sarcómeras, de modo que también aumenta su capacidad funcional. ¿Qué debe hacer la célula para que suceda todo esto? Tiene que predominar los procesos sintéticos, tiene que empezar a fabricar todas las proteínas que forman parte de la sarcómera para que se puedan ensamblar nuevas sarcómeras y la célula aumente su capacidad funcional y aumente de tamaño. Pero tienen que ensamblarse también más organelas, por ejemplo, más mitocondrias. Aumenta el número de cisternas del retículo endoplasmático, liso y rugoso. Aumenta el número de ribosomas, etc. Entonces, la actividad sintética de la célula que va a agrandarse, pues es notable. Tenemos desencadenantes mecánicos de hipertrofia, básicamente la distensión. En el caso del músculo estriado cardíaco, también el esquelético, el estiramiento muscular. El estiramiento muscular es un desencadenante mecánico de hipertrofia. O sea, la célula se estira, la fibra muscular cardíaca se estira y eso la induce a agrandarse. Desencadenantes tróficos, factores de crecimiento y agentes vasoactivos. Se pueden inducir genes embrionarios. O sea, aquí tenemos genes que no están implicados en el aumento del tamaño de la célula, sino tienen a veces implicados que no se conocen. La isoforma beta de la cadena pesada de miosina reemplaza a la isoforma alfa, que es la isoforma del adulto. La isoforma alfa tiene una mayor actividad ATPasa y mayor velocidad de acortamiento. Si tiene mayor actividad de ATPasa y mayor velocidad de acortamiento, quiere decir que consume mayor cantidad de energía. Entonces puede ser conveniente que sea reemplazado por la isoforma beta, ¿no? Con menor actividad
ATP alza y menor velocidad de acortamiento. No puede ser que energéticamente sea útil. Se induce la síntesis de la alfa-actina esquelética, que se sintetiza en cantidades bajas en la fibra muscular estriada del adulto. Aumenta la síntesis de la cadena pesada de miosina. El embrión produce factor natriurético auricular en aurícula y ventrículo. En el adulto, este factor se produce solamente en la aurícula, pero cuando el corazón sufre una hipertrofia, entonces aumenta la cantidad de factor natriurético auricular que produce el corazón, porque empiezan a producir tanto la aurícula como el ventrículo, ¿no? Se regresa al patrón del embrión. En cuanto a la sensación de estiramiento, cómo la célula percibe que está estirada por encima de lo normal. Tenemos, por ejemplo, sensores de estiramiento que podrían ser proteínas tipo integrinas. Las integrinas son proteínas de la membrana celular, tienen una porción intracelular, una porción intramembranosa y una porción extracelular. Pueden ser sensoras del estiramiento. Cada molécula de integrina tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. El estiramiento hace que las porciones intracitoplasmáticas desencadenen vías de señalización que llegan al núcleo. Y una vez que han llegado al núcleo, empiezan a transcribirse genes necesarios para que la célula aumente de tamaño y aumente de capacidad funcional. Entonces, el estiramiento termina en el núcleo y son las señales que llegan al núcleo las que a la larga son las que determinan los procesos de hipertrofia. Tenemos también presencia de factores de crecimiento que pueden llevar a la hipertrofia, agonistas adrenérgicos. Tenemos también algunas sustancias vasoactivas como la angiotensina, angiotensina 2, por ejemplo, y la endotelina. También pueden ser hormonas. Para corazón tenemos, por ejemplo, angiotensina 2 y agonistas alfa-adrenérgicos. Hay varios factores de crecimiento que pueden contribuir con señalizar la hipertrofia. Entonces, el factor de crecimiento toma contacto con el receptor y el receptor desencadena vías de señalización intracelular que llegan al núcleo. En el núcleo se activan factores de transcripción que estimulan la transcripción de todos los genes que la célula necesita para aumentar de tamaño y para aumentar su capacidad funcional. Entonces, un factor de crecimiento termina con una respuesta en el núcleo y la célula se agranda, aumentando su capacidad funcional. Hiperplasia, aumento en el número de células, sucede en tejidos capaces de experimentar mitosis, por ejemplo, glándula mamaria, útero gestante, por efecto de hormonas. Tenemos la hiperplasia compensadora para reemplazo de células perdidas por muerte o resección, por ejemplo. Si una persona dona un segmento de su hígado, no es necesario que done todo el hígado, porque eso sería la muerte, pero puede donar un segmento, por ejemplo, para un niño que tenga alguna hepatopatía congénita, puede donar un segmento del hígado y a las pocas semanas el hígado regresa a su tamaño normal. Y regresa a su tamaño normal similar a lo que tenía antes de la hepatectomía. Entonces empieza la proliferación hasta un límite. ¿Cuál es el límite? El tamaño normal del hígado. No es que el hígado sigue proliferando sin control, porque si fuera una proliferación sin control sería un tumor, sería un cáncer. Esta es una proliferación controlada, hiperplasia fisiológica de tipo compensador. Y tenemos, por ejemplo, que algunas enfermedades renales que dan insuficiencia renal causan insuficiencia renal debido a que
necrosis tubular aguda. Las células del epitelio del túbulo renal se necrosan, pero vemos que si se elimina la causa de la necrosis tubular, a los costados de las zonas necróticas quedan siempre células viables y esas células empiezan a proliferar, sufren hiperplasia, proliferación, pero es fisiológico porque es compensador para compensar las células perdidas por la necrosis tubular aguda. Se reemplazan las células perdidas y la proliferación para. No sigue indefinidamente, porque si no sería un tumor. Es una proliferación bien controlada, fisiológica. Hiperplasia patológica, exceso de estímulo hormonal o de factores de crecimiento. Exceso de hormonas que puede ser en sí misma una anormalidad. Entonces ya sería una hiperplasia patológica. Y la hiperplasia patológica es un terreno fértil sobre el que se puede insertar una neoplasia. Ejemplo, hiperplasia endometrial por exceso de estrógenos. Y la hiperplasia endometrial a veces puede degenerar a adenocarcinoma endometrioide de endometrio. Entonces, una hiperplasia puede terminar en un cáncer, pero esto es básicamente la patología. Hiperplasia del epidermis por infección viral. Por ejemplo, papiloma virus humano, que es un virus que afecta a los epitelios escamosos. Por ejemplo, la piel. Por ejemplo, mucosas. Mucosa del cuello uterino, mucosa de la boca. Causa lesiones como condilomas en las mucosas o como verrugas en la piel. Una verruga es un tumor benigno en realidad, porque es una proliferación causada por un virus. Pero ya la consideramos como una hiperplasia patológica que ha terminado en un tumor benigno. El mecanismo de hiperplasia: aumento de la producción de factores de crecimiento y sus receptores. Los receptores activados estimulan alguna vía de señalización intracelular que activa factores de transcripción de genes que estimulan la proliferación celular. Entonces, al final, estímulos externos que terminan en el núcleo para inducir la proliferación o para inducir el aumento del tamaño de la célula. Las vías son parecidas. Ejemplos: hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia glandular y estromal de la próstata por acción de la dihidrotestosterona, ¿no?, que es una hormona masculina. Acá tenemos la próstata se vuelve nodular, aumenta de tamaño y de peso. La uretra prostática se vuelve como una hendidura porque hacia la uretra protruyen unos nódulos hiperplásicos. Microscópicamente es difícil distinguir la hiperplasia de la próstata normal. Sin embargo, el peso y tamaño de la glándula están aumentados y hay un cuadro clínico, cosa que no pasa con la próstata normal. El cuadro clínico significa obstrucción de la orina, obstrucción a la micción, que lo van manifestando los varones más allá de los 50 años. Atrofia es lo contrario a hipertrofia. La atrofia, la célula se hace más grande, aumenta su capacidad funcional. La atrofia tiene que ser lo contrario, más bien la célula se achica, más pequeñita, y disminuye su capacidad funcional. Pero cuando el concepto de atrofia se aplica a órganos y tejidos, se refiere a una disminución en el número de células y el tamaño y peso de diferentes órganos y tejidos, y también disminuye la capacidad funcional. Atrofia fisiológica: involución del músculo liso del útero después del parto. Involución de estructuras embrionarias. Hay estructuras embrionarias que aparecen en la vida embrionaria y después desaparecen. Cuando el niño nació ya desaparecieron. Eso es una atrofia fisiológica, que también se llama muerte celular programada. O también apoptosis fisiológica. Causas de atrofia patológica: tenemos la atrofia por desuso en el caso de la fractura de un hueso. Por ejemplo, se pone un yeso, ¿no?, a un hueso fracturado, se le inmoviliza con un yeso, una célula de yeso, y el músculo de ese miembro se atrofia porque
es, por ejemplo, un brazo o una pierna que están inmovilizados. Se atrofia por denervación. Sucede, por ejemplo, cuando tenemos alguna ruptura traumática de nervios que van hacia unidades motoras de músculo estriado de tipo esquelético. Si hay daño en estos nervios, entonces el músculo inervado por ellos se atrofia. Isquemia, aquí tenemos una deficiencia de oxígeno y deficiencia de nutrientes. Básicamente, un ejemplo típico sería la atrofia de la corteza cerebral asociada al envejecimiento y a la arteriosclerosis. Atrofia por desnutrición calórico-proteica, básicamente podemos tener por desnutrición atrofia de músculo estriado de tipo esquelético, básicamente atrofia de tejido adiposo por desnutrición. Disminución hormonal, ejemplo típico, la menopausia en las mujeres. Tenemos que los ovarios dejan de producir hormonas femeninas y cesa el ciclo menstrual. Tenemos también disminución de los caracteres sexuales secundarios por la menopausia. En el caso del envejecimiento, básicamente está asociado a la isquemia. Atrofia del envejecimiento asociado a la isquemia por arteriosclerosis, y la atrofia por presión se observa en glándulas exocrinas cuyos conductos excretores tienen alguna obstrucción. Por ejemplo, por litiasis. Podemos tener litiasis en conductos excretores de glándulas salivales. Y la saliva no va a salir normalmente, sino va a tener zonas de obstrucción. Y algunas zonas de las glándulas salivales pueden atrofiarse. Lo mismo pasa en el riñón, se atrofia, por ejemplo, hay una obstrucción en el uréter, tenemos atrofia de la corteza renal, atrofia de parénquima pancreático cuando hay obstrucción de los conductos pancreáticos por cálculo. Mecanismos, dos mecanismos básicos: degradación proteica y presencia de vacuolas autofágicas. Son los dos mecanismos. Degradación proteica, sistema ubiquitina-proteasoma. El proteasoma es una especie de organela que se le representa mediante un cilindro. Las proteínas que tienen que ir a la degradación son marcadas por moléculas de ubiquitina, y estas moléculas marcadas pueden entrar al proteasoma y dentro del proteasoma sufren una fragmentación, de modo que por un lado entra del cilindro del proteasoma, entra la proteína completa marcada, y por el otro lado salen pequeños fragmentos que pueden ser péptidos o incluso aminoácidos. Y tenemos que si esto es extenso, prácticamente la célula se va a achicar. Si la mayoría de proteínas o un buen porcentaje de proteínas de una célula se degradan por medio del proteasoma, pues la célula se va a achicar, la célula se atrofia. Bueno, acá tenemos otros aspectos. Este esquema nos sirve para poder recordar otras cosas. Por ejemplo, una proteína recién sintetizada que tiene que salir del retículo endoplasmático rugoso se une a otras proteínas que se llaman chaperonas, que le ayudan a tomar su conformación terciaria, secundaria, terciaria y cuaternaria normal. O sea, le ayudan a conseguir un plegamiento normal. Y a veces, cuando hay un estímulo agresivo, por ejemplo, envejecimiento, radiación ultravioleta, etc., puede haber un desplegamiento. O sea, la proteína pierde el plegamiento correcto. A veces no lo puede recuperar. Si no lo puede recuperar, se llena de marcas de ubiquitina y tiene que degradarse, porque las proteínas mal plegadas no pueden acumularse en la célula. La acumulación de proteínas mal plegadas crea un estrés en la célula, y ese estrés puede llevar a la célula a la apoptosis. Se llama estrés del retículo endoplasmático. Bueno, acá tenemos cerebro normal, acá está con meninges y acá sin meninges. Tenemos las circunvoluciones y tenemos los surcos.
podemos comparar este hemisferio cerebral con este otro, que es de un cerebro atrófico de una persona mayor. Las circunvoluciones, perdón, son más angostas y los surcos están más amplios, se han ensanchado por la atrofia. Generalmente hemos dicho que es por arteriosclerosis cerebral. Acá vemos fibras musculares estriadas en corte transversal, algunas son muy grandes, están hipertróficas y otras son muy chiquititas, están atróficas. Aquí todo está mezclado. Cuando se ve mezclado fibras muy grandes con fibras pequeñas, generalmente es una distrofia muscular. Metaplasia, cambio de fenotipo de células adultas de un tejido por otro que también contiene células adultas. El nuevo tipo celular está mejor preparado para soportar condiciones adversas. Es un proceso adaptativo. Más frecuente en epitelios, pero también sucede a veces en tejido conjuntivo. Por ejemplo, tenemos metaplasia escamosa. Epitelio pseudo-ratificado, cilíndrico ciliado, cambia a epitelio escamoso. Es reemplazado. No, eso no quiere decir que la célula cilíndrica con cilios se convierte en una célula escamosa. Eso no sucede, sino que las células madre, que son células pequeñas de este epitelio, que están pegadas a la membrana basal, sufren una reprogramación, de modo que adquieren proteínas que ya no son del tipo de la célula cilíndrica con cilios, sino es reprogramada para expresar proteínas típicas de células del epitelio escamoso. Entonces hay una diferenciación escamosa por reprogramación de las células madre y por eso cambia el epitelio. Acá vemos metaplasia escamosa del epitelio endocervical del cuello uterino, generalmente por inflamación del cuello del útero. Hay una metaplasia escamosa, partimos de una mucosa endocervical y hay una reprogramación de las células madre que están en la capa basal, se llaman también células de reserva, que se reprograman para no tener las proteínas típicas de las células cilíndricas secretoras de leucina, sino se reprograman para expresar proteínas de epitelio periostratificado plano no cornificado. O a veces lo que sucede es una colonización de tejidos adyacentes. Los tejidos adyacentes invaden, o sea, células de un epitelio adyacente invaden otra zona con un epitelio diferente y reemplazan por colonización. Acá vemos que el epitelio endocervical se convierte en un epitelio escamoso, pero hay pasos intermedios. Aumento en el número de capas y después las células adquieren las características de una célula escamosa madura. Los pasos intermedios se denominan metaplasia inmadura. Metaplasia glandular. El estómago tiene un epitelio periostratificado plano no cornificado. Cuando hay reflujo gastroesofágico se convierte en un epitelio glandular con metaplasia intestinal. El reflujo gastroesofágico hace que suba al esófago el ácido gástrico. Los líquidos del estómago tienen un pH que va entre 1 y 3 por el ácido clorhídrico. Le hacen mucho daño, esos pHs tan bajos con ácido clorhídrico le hacen mucho daño a este epitelio del esófago, por el certificado plano no cornificado. Pero cuando hay una metaplasia glandular, este epitelio glandular está mucho mejor preparado para resistir un pH bajo con ácido clorhídrico, un pH ácido. Entonces es una respuesta adaptativa. Estas células glandulares están mejor preparadas para resistir la acidez, para resistir el estrés. O sea, la acidez sería el estrés, el estímulo estresante. Acá, metaplasia escamosa del epitelio respiratorio por cigarrillo, tabaquismo y la contaminación ambiental que dan lugar a procesos irritativos. Se reprograman las células madre en epitelios, también se llaman células de reserva, o células indiferenciadas del tejido conectivo o colonización por células diferenciadas de ubicaciones adyacentes. Es otro mecanismo de metaplasia también, ¿no? La colonización de
del epitelio adyacente. La deficiencia de vitamina A induce metaplasia escamosa de diferentes epitelios, respiratorio y de la córnea, y el exceso de esta vitamina suprime la queratinizas. Bueno, ya hemos hablado de programación celular. Pasan a expresarse proteínas diferentes. Por ejemplo, proteínas glandulares, proteínas típicas del epitelio glandular, tienen que silenciarse porque ha habido una metaplasia escamosa. Entonces, ¿cómo se silencia un gen? Lo más conocido para silenciar un gen, metilación del gen. Entonces, el gen metilado ya no se expresa. Entonces, por ejemplo, genes del epitelio glandular son metilados, ya no se expresan. Pasan a expresarse genes del epitelio escamoso. Entonces, los genes del epitelio escamoso tienen que desmetilarse o tienen que sufrir cambios en la organización de la cromatina para que pasen a expresarse. Los estímulos que producen metaplasia también pueden producir hiperplasia. Vamos a avanzar con algunos aspectos generales de la lesión y muerte celular, pero esto lo vamos a completar el viernes. El viernes terminamos el capítulo. Ahora vamos a, porque ya son 10:22, tenemos pocos minutos para avanzar con lesión celular y el viernes en esta misma aula terminamos. Bueno, ya hemos visto esto: estímulo agresor, estrés celular que supera la capacidad de adaptación, lesión celular reversible, pero puede haber un punto de no retorno. La lesión celular reversible se torna en irreversible y de todas maneras, más allá del punto de irreversibilidad, que se llama punto de no retorno, la célula va de todas maneras a la necrosis o a la apoptosis. Causas de lesión celular: hipoxia, agentes físicos, radiación, exceso de calor, exceso de frío, toxinas, productos químicos, fármacos, virus, bacterias, parásitos, reacciones inmunológicas. Una reacción inmunológica que nos protege frente a un agente agresor, a un agente infeccioso, también nos puede dañar o puede dañar nuestros tejidos. Eso se llama reacción de hipersensibilidad, o también tenemos las enfermedades autoinmunes. Trastornos genéticos que producen mutaciones o mutaciones adquiridas también. Desequilibrios nutricionales, deficiencia calórico-proteica o deficiencia vitamínica, de oligoelementos, etc. Y por último, la obesidad es también una desnutrición, ¿no? El exceso de nutrición, o sea, la obesidad, el sobrepeso, también es una forma de desnutrición que nos predispone a toda una serie de enfermedades. Mecanismos de flexión del ATP. ¿Qué pasa si la célula no tiene ATP, no tiene energía para 1000 funciones que necesita? ¿Qué pasa si las mitocondrias están dañadas? No se produce ATP que brinda la energía para una serie de cosas que necesita, una serie de funciones que necesita la célula. Ingreso de calcio al citosol. Exceso del calcio al citosol, en el citosol, causa lesión celular. Radicales libres, lesión celular. Defectos en la permeabilidad de membrana, consecuencia de cualquiera de los anteriores. Y también va a suceder una lesión celular. Bueno, esto es un resumen de lo que ya hemos dicho: exceso de calcio en el citosol, aumento de la producción de radicales libres, disminución del ATP, etc., daño de las membranas, daño de las membranas mitocondriales. Tenemos acá el daño al DNA y acúmulo de proteínas mal plegadas. Causas de falta de ATP: hipoxia, isquemia. La isquemia es más grave que la hipoxia porque cuando hay solamente hipoxia la circulación es normal. Cuando hay isquemia hay una deficiencia circulatoria. Entonces, no solamente no llega oxígeno, sino que no pueden recogerse los catabolitos de la célula. Entonces, se acumulan catabolitos tóxicos. Lo que no pasa cuando hay solamente hipoxia con circulación normal. ¿Para qué necesitamos el ATP? ¿Para qué queremos energía? Transporte activo a través de la membrana celular para la ATPasa de sodio y potasio. ¿Qué hace la ATPasa? Saca sodio y hace que el potasio permanezca en la célula. Entonces, cuando esta ATPasa no funciona, ¿por qué no va a funcionar? Porque no tiene ATP. Entonces la célula se llena de sodio. Si se llena de sodio, se llena también de agua. La célula se va a hinchar.
se llena de sodio y de agua, se va a hinchar hasta reventar, porque el agua no puede entrar a la célula de manera indefinida, en algún momento la célula va a reventar. Necesita ATP para la célula para sintetizar proteínas, lípidos, para reacciones que signifiquen el recambio de todos los materiales de membrana. Para todo eso se necesita energía producida en la mitocondria mediante el ciclo de Krebs o por la vía glicolítica. El problema de la vía glicolítica es que produce ácido láctico, que causa acidez en la célula. Ya hemos hablado, cuando no funciona la ATPasa de sodio y potasio, se hincha la célula porque entra mucho sodio y el sodio jala agua por fuerza osmótica y sale potasio por difusión. La célula pierde potasio, que lo necesita. Se activa la vía glicolítica, el glucógeno se convierte en glucosa y la glucosa entra a la vía glicolítica produciéndose acidosis metabólica por el ácido láctico, y la acidosis metabólica causa inactivación de enzimas celulares. Baja la síntesis proteica porque se desprenden ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, y tenemos además plegamiento erróneo de proteínas. Se necesita ATP porque las chaperonas que hacen que las células se plieguen normalmente requieren ATP. Entonces hay lesión celular, muerte celular. Bueno, todo eso ya lo he explicado. Daño mitocondrial. Se forman unos poros de transición de la permeabilidad mitocondrial, salen iones de hidrógeno y se pierde el potencial de membrana para que se produzca el ATP. Con esto termino. No confundir estos poros de transición de la permeabilidad mitocondrial con los poros que se forman en la mitocondria durante la apoptosis. Durante la apoptosis también se forman poros, ¿no? Tenemos otros poros que se forman por oligomerización de las proteínas proapoptóticas VAX y VAC, y por esos poros sale citocromo C para iniciar la apoptosis. Entonces tenemos poros de transición de la permeabilidad mitocondrial, por donde salen iones de hidrógeno y se pierde el potencial de membrana mitocondrial, y los otros poros que se forman por oligomerización de las proteínas proapoptóticas VAX y VAC para que salga citocromo C y se inicie la apoptosis. Bueno, tenemos varias causas del daño mitocondrial: aumento del calcio citosólico, lesión por radicales libres, activación de enzimas que atacan membranas celulares, por ejemplo las fosfolipasas. Y por acción de las fosfolipasas tenemos que se producen catabolitos de fosfolípidos que actúan como detergentes, empeorando el daño de membrana. Bueno, todo lo que es este ingreso del calcio lo vamos a dejar para el día viernes. El día viernes terminamos el capítulo de lesión clínica.